Bienvenido, bienvenido, Víctor. Bienvenido, qué bueno. ¿Cómo se siente? Bien, qué bueno. Córtale, mi chavo. Quiero decirle que el pastor Jonathan de la Quinta California está contento porque están trabajando muy fuerte. Ayer salieron a evangelizar, ya me mandó el diseño de casa de restauración a Quinta. Están contentos, están muy contentos en lo que están haciendo. Y también el día de viernes oraron por dos siervos, una pareja de siervos que van a estar en Long Beach y que posiblemente antes de que sea el congreso de pastores podamos ir para establecer casa de restauración en Long Beach con Librado y con Norma. Es una pareja que están trabajando fuertemente y que van a estar oraron. Los pastores me avisaron que ya están orando para que ellos estén abriendo. Ellos acaban de subarrendar un local, una iglesia. Allá en Estados Unidos un local lo rentan 3, 4 iglesias el mismo domingo. Entonces ellos rentaron un espacio en la iglesia, en una iglesia cerquita de ahí en Long Beach, muy ubicada, y está el templo muy bonito. Lo fui a ver ahora que estuve yo con ellos y pues me gozo porque el reino de Dios se está estableciendo. Amén. Y le doy gracias a Dios porque se está rompiendo la estructura principalmente. Amén. Porque Dios rompe estructuras. Amén. Porque Él tiene sus planes y Él lo hace muy, pero muy bien. Aleluya. Vaya conmigo, por favor, al libro de Números. Libro de Números, por favor, capítulo 12. Quiero hablar de el significado de las palabras. Amén. Hoy tenemos un gran problema con la lengua que está muy larga. ¿Le digo lengua larga o boca grande? Habrá gente que tiene boca grande y habrá gente que tiene la lengua muy larga, ¿verdad que sí? En el capítulo 12 hay una historia que impacta vidas y principalmente nos deja la mayor enseñanza de entender el significado real de las palabras. Amén. Muchas veces nosotros hablamos sin tener el conocimiento de las palabras y por lo tanto nuestras palabras no se cumple el propósito por el cual las decimos. Muchas veces nosotros creemos que al decir tus palabras manifiestas cierta capacidad de inteligencia o de sabiduría, pero en realidad mucha gente sabe hablar lo que siente. Mucha gente sabe hablar lo que sabe, pero hay personas que hablan lo que entienden. ¿Está aquí? Y hoy mucha gente desafortunadamente habla lo que siente, sin tener en cuenta que el significado de las palabras, la persona que está oyendo puede destruirla. Porque cada palabra que tú hablas va llena de emociones y de sentimientos, va con las intenciones más profundas de tu corazón. Y en esta historia hay dos hombres, un hombre y una mujer, que son hermanos de Moisés y murmuran contra Moisés. Verso 1 del capítulo 12 del libro de Números cita la palabra de Dios con el respaldo del Espíritu Santo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros?
y lo oyó Jehová. Diga conmigo, lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Wow. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Amén. Padre, yo creo, Señor, que tu palabra nos va a transformar el día de hoy para aprender el significado de las palabras que decimos. Señor, tu palabra a través del profeta Malaquías nos dice que nos acerquemos a ti, Señor, y que no nos apresuremos a hablar, sino que seamos sabios, Señor, para poder hablar con entendimiento y con sabiduría. Por eso hoy, Señor, ruego que cada uno de los que estamos aquí, Señor, y todos aquellos que están a través de las redes, Padre amado, puedan recibir, Señor, esta enseñanza con humildad y con sencillez. Padre amado, soy el menos indicado quizás para hablar esto, pero creo, Señor, firmemente que tu palabra que viene de lo alto, Señor, va a transformar nuestras vidas y vamos a ser cambiados en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice: amén, amén, amén. Tiene la persona que está a tu lado, escucha bien. Escucha bien. Este es uno de los capítulos más tristes de la historia de Moisés, quien dice de la escritura que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Al final de este incidente es la lepra cayendo sobre el cuerpo de María. Pero el punto principal es que María y Aarón tenían la boca grande y tenían la lengua muy larga, y se atrevieron a hablar contra el líder que Dios había puesto y que era su hermano de sangre. El que lee la Biblia sabe que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Está aquí? Eso quiere decir que la murmuración, el chisme, causa estragos impresionantes en la vida de las personas. El pasaje más claro que nos ilustra el poder de la lengua se encuentra en Santiago capítulo 3, verso 3 al 12. Y usted lo conoce muy bien. ¿Por qué? Porque Santiago nos dice que un órgano tan pequeño es causa de un gran incendio. Pero también ese músculo tan pequeño que tú tienes lo puedes usar para que el fuego del Espíritu Santo se expanda en muchos corazones. Amén, así es. ¿Está aquí? El asunto es que muchos de nosotros hablamos sin tener el entendimiento de lo que estamos diciendo. A lo que nosotros decimos es que lo dije sin pensar. ¿Por qué lo dije sin pensar? Porque no estaba preparado ni siquiera para poder hablar. Hoy es más fácil quedarte callado. Ahora es más fácil hacer una revuelta con palabras que mantenerte con dominio propio y decir: me voy a quedar callado. El ser humano es muy difícil de que entienda la palabra más corta que existe en el diccionario: la palabra no. Es muy difícil que nosotros podamos entender la palabra no. No. Nosotros siempre queremos escuchar la palabra sí se puede,
sí lo voy a hacer, sí voy a alcanzar, sí esto, sí lo otro, sí aquello. Pero cuando tú te encuentras a una negación de alguien que dice no, el problema no es que no lo sepas entender el no. El problema es que tú ibas con una idea preconcebida que iba a suceder como tú pensabas, no como Dios había establecido. Así es. Por eso cuando alguien se acerca a ti y tú le dices un no, esa persona tiene que entender que el no es rotundo, porque la Escritura dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Está aquí? Amén. Por lo tanto, es que hay personas el día de hoy que dicen sí con una intención en su corazón de un no, y hay personas que dicen no con una intención en su corazón de un sí. Y ahí es donde se quiebra toda la estructura que Dios quiere establecer para que sucedan las cosas correctamente. ¿Está aquí? Por eso es importante que cada palabra que sale de tu boca sea bien pensada, sea bien argumentada y sea bien articulada. En diferentes idiomas, en diferentes culturas, en diferentes países y regiones del mundo, hay palabras o el significado de ellas que para nosotros los mexicanos es muy diferente. Si tú vas a Cuba y le dices tráeme un virote, la persona de Cuba te va a traer una persona sin ropa, te va a traer un encuerado. ¿En serio? En Colombia, entonces se van a romper, así como que le va a hacer como electroshock en la mente. No sea tan religioso. Y a lo mejor me van a criticar, no me interesa si me critican. Pero es necesario ser expositivo para que tú y yo entendamos. En Colombia, la palabra no mames es una palabra muy normal para ellos. Es decir, no estés jugando conmigo. Cuando yo le escuché por primera vez de un colombiano que estuvo con nosotros, de Samuel Guzmán, ¿verdad? Volteé y me dice, pastor, no sea tan malo. Dije, ¿por qué me dices eso? Le dije, ¿por qué es malo? Le dije, no es malo, pero vete de mi casa. Me dice, pastor, es que en Colombia nosotros decimos eso porque es usted muy alegre, ¿verdad? ¿Cuál? La palabra penitente, que está en el diccionario de la lengua española, el mexicano la conoce como otra palabra, muy coloquial. Para ellos es normal. La palabra baboso es muy ofensiva para nosotros, pero en Ecuador es una palabra para decir eres tonto, que en nosotros en verdad significa lo mismo, pero ellos no dicen eres tonto. De hecho, para ellos estás tonto es una palabra ofensiva en Ecuador. Pero tú le dices estás baboso, ¡ay! Se ríe. Por lo tanto, para poder entrar en este tema, nosotros debemos entender cuál es el idioma de Dios. Amén. Y el idioma de Dios no es tan religioso como muchos lo quieren hacer. Hoy yo conozco personas que te saludan y hasta hablan en lenguas. Y Rambo saca la bazooka y arranca la rama seca y saca la baraja santa y nomás te saludaron. Y te avientan un montón de profecía. Y yo digo, wow, ¿por qué no nada más me dijiste qué onda, cómo estás? ¿Sí me explico? Yo queremos vivir con una apariencia que ni siquiera la podemos nosotros poder vivir. Hoy tenemos una apariencia tan distorsionada de lo que es la imagen verdadera de lo que en realidad somos. ¿Por qué mejor no nos dedicamos a ser como somos verdaderamente? ¿Qué es lo que tú has aprendido que ha cambiado tu vida? Cuando yo encuentro en la Biblia
personajes tan simples y tan sencillos como Moisés, que cometió un grave error, que por defender a sus hermanos cometió un gran delito para ellos. Para él mismo se sintió acusado tanto que salió de Egipto, huyó de Egipto, vivió en el desierto por 40 años, tuvo que pedir trabajo, tuvo que cuidar unas ovejas que ni siquiera eran de él, teniendo una mentalidad que ni siquiera podía entender. Al momento que se encuentra con Dios, él le dice: es que yo no sé hablar delante de él. El problema es que muchas personas el día de hoy no se atreven a decir lo que es correcto. No se atreven a decirle al mentiroso mentiroso. No se atreven a decirle a la gente: estás mal, fallaste, por no herir sus sentimientos. Pero cuando Dios te habla, a Él no le importan tus sentimientos. A Él le importa que tú seas transformado. A Él le importa que tú seas cambiado, aunque tenga que hablarte palabras duras. ¿Está aquí? Por eso cuando Dios le dice: ok, tráimelos, yo quiero hablar con ellos. Pero analicemos por qué fue que ellos decidieron murmurar. ¿Por qué ellos dijeron: ¿acaso nada más a Moisés Dios le habla? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hoy hay cristianos que solamente creen que a ellos Dios les habla. Hoy yo conozco muchos y establecen una religión propia y una estructura propia que está toda distorsionada del verdadero evangelio, que está toda distorsionada de lo que dice aún la escritura, y que la escritura la quieren adaptar a una cultura personal para establecer un principio con solamente la intención de manipular la mente de los oyentes. Esa es la gran verdad. Y te hablan con Biblia y te establecen verdades a su propio criterio. Tú nunca puedes hablar del evangelio con tu propio criterio. Yo no puedo predicarte a ti con mi criterio. Yo tengo que predicarte con la unción que viene de parte de Dios. Tú tienes que hablar del evangelio como Cristo te dice que hables. Si tienes que decirle que está fallando, dile que está fallando. No te detengas a decir: es que voy a herir sus sentimientos. Preferible que lo hieras a que el diablo se lo chupe. Así es. Vayamos a Santiago, capítulo 3. Santiago capítulo 3. Mira lo que dice y cómo inicia Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Sabes? Aquella persona que se cree sabio y se cree maestro no se da cuenta que le va a ser demandado más de parte de Dios. ¿Está aquí? Amén. Hay gente que lee la Biblia, pero hay personas que viven la Biblia. Amén. Y yo prefiero ser de las personas que viven la Biblia, amén, en vez de estar leyendo la Biblia. ¿Está aquí? Amén. Dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Miren,
le voy a dar dos partes. Primero le voy a hablar la parte mala y después la parte buena. Amén. La parte mala, una sola palabra puede desatar una guerra. Así es. Una sola palabra puede desatar un gran pleito en tu hogar. Una sola palabra puede desatar la ira en otro corazón. Una sola palabra puede desatar la tristeza, la depresión, la opresión. Una sola palabra puede desatar dolor en otra gente. ¿Has escuchado el dicho que dice que duelen más las palabras que los golpes? Esa es una gran verdad. Hoy nosotros somos muy hirientes con las palabras. Cuando tú escuchas una persona que dice, es que yo no soy así, es la persona que lo es. Cuando tú escuchas a la persona que está criticando a la otra persona, mire, nosotros los mexicanos somos muy dados a poner apodos a las personas. A mí me cae muy gordo, en verdad, que alguien le ponga apodos a otra gente. ¿Por qué no llamarle por su nombre? Entonces, ¿por qué no le pusieron ese nombre? Que el chino, que el güero, que el chicarcas, que el panaicas, y que el churpio, y que la chiripiol, un montón de entre papás y hijos y papás. Entramos en una cultura de decir, pásame el de ese que está encima de la mesa. Pues ¿qué tiene que te pase? Eso que está ahí. Pues, ¿qué es eso que está ahí? Uno tantas cosas. ¿Por qué no ser correctos? Pásame la toallita rosa que tienes encima de la mesa que está arriba del altar. ¿Sabes qué va a hacer la persona? Va a ir con una dirección correcta. Vete para allá. ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿A dónde? Si todo es allá. Aquí estoy en el allá. Porque para aquella persona es el allá de aquí. Hazte para un lado. No, hazte para allá. O sea, hazte para un lado o hazte para allá. Es que el asunto es que nosotros no hemos aprendido ni siquiera a comunicarnos. Como matrimonio. ¿Me quieres? Pues si no, no estuviera contigo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O quieres más demostración? El asunto es que no sabemos entender. Todo lo queremos con ejemplo. Muéstrame que en verdad me quieres. Acéptame como soy. Es que yo no te voy a aceptar como eres. Perdóname que te lo tenga que decir. Yo no puedo aceptarte a ti como eres. Tengo que aceptar lo que Dios dice en su palabra. Y si tú y yo vivimos conforme a lo que dice su palabra, vamos a poder caminar juntos. De otra manera, no. Dice la Escritura, andarán dos si no se pusieran de acuerdo. Es imposible que dos se pongan de acuerdo y caminen distorsionados. Hoy hay familias que no saben comunicarse, prefieren mandarse un texto de cuarto a cuarto. Hoy no tenemos el valor para disculparnos y le mando un mensajito y una rosita en WhatsApp. El significado de las palabras es más importante que cualquier detalle que tú puedas darle a una persona. Aprender a hablar no es fácil. Aprender a entender lo que hablan es mucho más difícil. Porque entender lo que hablan es estar verdaderamente, no estar de acuerdo con lo que están diciendo, sino entender el por qué esa persona lo está hablando. ¿Sí no sé dónde entender? Por eso la boca muchas veces es muy grande y la lengua es más grande. Pero el poder de dirigir, mira lo que dice Santiago. El freno y el timón, el verso 3 y 4.
he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Verso 4: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. El timón es la parte de la nave que la dirige en el agua. A menudo pensamos que las palabras no tienen importancia, pero la palabra equivocada puede llevar al oyente en la senda equivocada. Una verdad a medias es una mentira. Lo vuelvo a decir: una verdad a medias es una mentira. Una palabra ociosa, o sea, en otras palabras, una frase mal intencionada, un comentario incorrecto, un chisme, una murmuración, una maldición, pueden llevar a una persona directa a la destrucción. Incluso la estadística dice que hoy, por una palabra mal dicha o mal intencionada, a un hijo, ese hijo corre el riesgo de suicidarse. Los hijos se van de la casa porque como padres no sabemos hablarles. ¿Está aquí? Por otro lado, la palabra correcta, bien dicha, sabia y bien intencionada, puede traer o guiarnos a grandes triunfos y a una vida digna. Así como el caballo necesita rienda, el timón necesita guía. Nuestra lengua necesita que le controlemos con la ayuda del Espíritu Santo. Nótese, el freno lo tiene que mover el hombre, el del caballo. El timón también lo tiene que gobernar el hombre. ¿Está aquí? Si tú no aprendes a gobernar tu lengua, lo único que vas a hacer es causar destrucción donde quiera que tú estés. Porque por tu lengua salen todas las intenciones de tu corazón. Así es que no salgas con el mal dicho que dicen: es que lo dije sin pensar. No, el asunto es que no tienes la sabiduría para saber frenar tu lengua y saber quedarte callado cuando debes de quedarte callado, y saber hablar cuando tengas que hablar. Yo era de las personas que me encimaba en las pláticas, hasta que aprendí consejería, aprendí a escuchar. Hoy estoy con personas y a veces tengo que regañarles y decir: no te encimes en la conversación, deja que terminen. Hay gente que está reprimida porque no la dejan expresarse. Hay gente que no es libre, ¿sabes por qué? Porque la reprimieron y cállate. Cállate. Espérame, ok, me callo, pero déjame expresarme. Déjame expresar lo que tengo que decir. No te voy a decir lo que siento, tengo que decirte palabras correctas. Si tú hablas con sentimientos, es la mal palabra establecida que tú tienes. Si tus sentimientos los avientas por tu boca, lo único que vas a traer es que al final vas a traer mucha destrucción a tu vida. Porque tú eres el que te vas a quedar solo. Porque la persona que ofende se va a ir. Te lo aseguro. La persona que ofende se te va a ir. Y el más dañado vas a ser tú. Y después vas a llegar y vas a querer pedir disculpas. ¿Y sabes qué es lo que va a suceder? Que esa herida que tú provocaste, tú mismo no la puedes sanar. O la sana Dios o la sana el tiempo. Pero hoy hay personas que no se saben expresar correctamente. ¿Por qué? Porque deciden hablar puras sentimientos. ¿Cuántas veces tú has hablado verdades y cuántas veces has hablado sentimientos? Puedes elaborar un poquito, pensar un poquito las últimas conversaciones que tuviste, ¿qué fueron? Te voy a dar un ejemplo. En esta semana hablaste más del pasado que del futuro. Yo fui, yo hice, me hicieron.
hablaste más del pasado que del futuro, ¿sí o no? No proyectaste hacia adelante, voy a hacer, voy a ir, voy a lograr. No, me hicieron, hice, se pasó. Porque el ser humano tiene una tendencia siempre a estar anclado al pasado en vez de estar proyectándose hacia el futuro. Tú no tienes un Dios del pasado, tú tienes un Dios del presente y del futuro, iglesia. Y si no aprendemos a entender lo que Él está hablando para tu futuro, nunca vas a poder lograr lo que Él tiene preparado para ti, porque siempre vas a estar desesperado queriendo cambiar tu pasado, cuando tu pasado Él lo puede borrar con tan solo tú te acerques y le digas: perdóname porque no supe hacerlo. ¿Por qué estás tan anclado a tu pasado? ¿Por qué no aprendemos a vivir un día a la vez? ¿Por qué el día de hoy no amamos a otros como nunca los hemos amado? ¿Por qué hoy no aprendemos a decir gracias por todo? ¿Por qué hoy no aprendemos a decir me va a ir bien? No, es que yo no estoy dudando de que me va a ir bien. Yo estoy diciendo voy a estar bien, porque Él me lo prometió. Escrito está en su palabra. El asunto es que yo no decido creer sus palabras. ¿Cuántos dicen que la Biblia es una verdad? Levante su mano si usted dice que la Biblia es una verdad. ¿Amén? Eso estamos estudiando en el grupo de nuevos creyentes, ¿verdad? Y es tan tremendo lo que hemos aprendido, que mucha gente dice que la Biblia es verdad, pero no toda la Biblia la cree. Y ese es el grave problema. ¿Cuántos se saben el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará ¿qué? Descansar. ¿Con aguas de reposo qué? En esta semana, ¿cuántas preocupaciones tuviste? Un montón. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú entiendas la palabra y otra cosa es que te sea revelada la palabra. La mayoría de las personas leen la Biblia, pero no se les revelan las palabras, porque la única forma de que la sea revelada es la única forma exclusiva que Dios tiene, es que tú te metas en intimidad con Él. Más intimidad, mayor profecía. Mayor profecía, mayor comunión. Mayor comunión, mayor compromiso. ¿Está bien? No puedes estar buscando a Dios con tus propias fuerzas. Deja que tus problemas sean problemas que puedes despojarte de ellos. ¿Sí me expliqué?